Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y como todos los días es un privilegio, un gusto y un placer estar a la distancia con todos ustedes para platicar de temas muy interesantes de derecho y de otras materias afines, pero sobre todo siempre con la riqueza de contar con grandes invitados, especialistas de los temas, y hoy créanme que estamos de manteles largos, ya que contamos con la presencia del doctor Arturo Pérez Robles, quien déjenme decirles que su reputación le precede por su propio nombre y por sí mismo. Es un hombre que ha construido años años de profesionalismo en la materia tributaria, y pues vaya que ha sido muy reconocido y por eso nos engalanamos de tenerlo aquí prácticamente y rápidamente, porque nos llevaría 4 programas, dar toda su síntesis curricular del maestro. Sí diremos que es licenciado en Derecho egresado por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios de posgrado también en dicha universidad en materia de Derecho Fiscal, Derecho Económico, Derecho Corporativo, Derecho Financiero y Comercial Internacional y del extranjero. También cuenta con el Principles of International Taxation, International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Academy, Amsterdam, de Netherlands, en 1997. Es autor de varios artículos para las revistas Ars Juris de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, también el Foro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en Puntos Finos, coautor de tratados internacionales comerciales en materia aduanera, análisis y comentarios, y pues vaya, hoy por hoy también es catedrático en esta Universidad Panamericana, y pues vaya, yo no quiero comerme el tiempo de nuestro valioso invitado. ¿Cómo está, querido doctor? Sea bienvenido a este espacio que es el suyo, y gracias por estar con nosotros. Hola, Juan, antes que nada, muchísimas gracias, saludos al auditorio. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes y poder retroalimentarme en algunos temas de actualidad tan interesantes que el día de hoy se están dando, muchos de ellos vinculados, como tú sabes, con el tema internacional, con esta propuesta de OECD conocida como el BEPS, un proyecto que trata de atacar las planeaciones fiscales agresivas, y de verdad agradezco muchísimo a la universidad y a ti en lo personal por considerarme. Muchas gracias, todos somos admiradores de usted, y vaya que el tema, como bien lo señala, vaya que es caliente, como decimos. Es un tema muy interesante, muy complejo a veces. Vamos a hablar del tema, sobre todo de esta cláusula general antiabuso, antielusión, cómo esto se ha inmiscuido hoy por hoy en la razón de negocios del artículo 5A, pero sobre todo manejarlo en nuestros 3 rubros, como lo platicamos tras bambalinas, sobre todo de la cuestión del fraude a la ley, la materialidad de los actos y también estas cuestiones de operaciones inexistentes y demás que se vinculan a la materia. Pues doctor, por lo cual me gustaría cederle el uso de la voz para que nos vaya introduciendo. Ya lo decía usted, este es un tema internacional. ¿Cómo es que hoy por hoy hemos llegado a hablar de una norma general antielusión en México? Mira, Juan, incluso un poco antes, pero ya con el proyecto BEPS de la OECD, la OECD inició con este proyecto por ahí del 2013, sobre todo influido de manera muy importante por los Estados Unidos, Reino Unido y los países del G20, tratando de atacar aquellas que se les conocía como planeaciones fiscales agresivas, porque estos países consideraban que gran parte de sus ingresos tributarios estaban siendo transferidos a otras jurisdicciones a través de operaciones de empresas multinacionales. Entonces, uno de los temas específicos que traía la OECD es ver cómo tratar de atacar estas planeaciones fiscales agresivas, que se daba a través específicamente de normas antiabuso. La propia OECD decía, oye, tenemos que tener normas antiabuso en los tratados, y el nuevo multilateral que México ya firmó, que está ahorita por ratificarse por el Senado, que va de hecho a integrarse con los tratados para evitar la doble tributación, ya tiene su propia norma antiabuso,
la cláusula PPT, que una vez entrado en vigor va a aplicar prácticamente para todos los tratados firmados por México. Pero además, dice la OECD, necesitaban todos los países tener herramientas internas para atacar aquellas operaciones, y déjame llamarlas en principio artificiosas. Y esto es bien importante porque, si recuerdan, por ahí del 2013, 2014, se trató de introducir una norma general antiabuso. De hecho, con la nueva ley del impuesto sobre la renta, había una modificación al código, se trató de introducir esta norma. Por alguna razón, el Senado la bajó. La propuesta que tenía concretamente en aquel tiempo la Secretaría de Hacienda, que había sido diseñada por el entonces Procurador Fiscal, y era una norma antiabuso muy interesante de fraude a la ley, que trataba de atacar aquellas operaciones que incluso son perfectamente válidas, pero que tenían como propósito prácticamente o motivo determinante de la voluntad de sus actos jurídicos el eludir la aplicación de una norma de orden público. En este caso, alguna disposición, pensemos, de la ley del impuesto sobre la renta. Y es en ese preciso momento en el que considerábamos varios abogados que era muy importante incorporar una norma general antiabuso, porque estas normas se han generado en todos los países miembros de OECD por un reporte que se tiene de la International Fiscal Association a través de dos vías, o estatutarias o jurisdiccionales. Las estatutarias son las normativas, como la tenemos ahorita en el artículo 5A, y las jurisdiccionales son creación de los órganos esencialmente judiciales, ¿no? O jurisdiccionales en el caso del Tribunal Fiscal. Y esto creo que es muy importante porque nosotros arrancamos por la vía jurisdiccional. Y no es que esté mal, simplemente les podría decir que debido a que existen distintos criterios de cómo atacar estos actos, empezó a haber cierta falta de certeza, porque en algunos casos la autoridad argumentaba fraude a la ley. De hecho, hay un precedente muy interesante de José Ramón Cosío, en el que él habla de la posibilidad de atacar, y ahorita les comentaré un poco más de este caso, los actos artificiosos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, le da la razón al SAT en el sentido de que puede argumentar el fraude a la ley, sin embargo, le dice, quien tiene que probar la carencia de razón de negocios, etcétera, eres tú, autoridad. Tú tienes que decir por qué no encuentras razón de negocios en este acto jurídico, etcétera, y si no lo haces, pues le asiste la razón al contribuyente, él ganó el juicio en esa parte, pero en la otra parte lo pierden los contribuyentes porque ya abre la puerta el Poder Judicial a que se empiecen a cuestionar temas como el fraude a la ley. Y lo mismo sucede a nivel de Sala Superior del Tribunal Fiscal, donde empezaban a haber asuntos de distinta forma de atender esta creación de actos artificiosos. Por ejemplo, en un caso en el que el contribuyente era una empresa que se llama Unefón, en ese precedente publicado ya en la revista del tribunal, el tribunal obiter dicta decidió resolver que el apoyo a las guías de precios de transferencia, que lo cual es muy grave porque las guías pues, no son fuente formal de creación normativa en el derecho positivo, no son fuente autónoma, ¿no? Son criterios interpretativos en materia de precios de transferencia, así lo marca la ley. Sin embargo, este tribunal dice, con base en una interpretación que además me parece errónea de las guías de precios de transferencia, que las autoridades tenían facultades para recaracterizar operaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando vieran que algo no era correcto, por decirlo de alguna manera, tenían toda la facultad para modificar la naturaleza del acto jurídico para fines impositivos. Esto era algo grave porque se empezó a hablar mucho del tema de sustancias sobre la forma económica, una teoría, como ustedes saben, desarrollada en el sistema anglosajón, concretamente de manera muy importante en el sistema norteamericano, que son instituciones jurídicas no propiamente afines al sistema romanista que nos rige, ¿no? Entonces, eso era algo peligroso porque ya habían criterios de sustancia sobre la forma económica, de recaracterización de operaciones en todos los casos y temas de fraud legis. Y para adicionar esta cuestión, la Secretaría de Hacienda, bueno, sobre todo el Servicio de Administración Tributaria, tenía el criterio de que el entonces artículo 177, vigente en su texto como estaba hasta 2019, incluye el tema
de la simulación administrativa, un tema muy interesante. Solo que, tal y como estaba hasta el 31 de diciembre del año pasado, el texto normativo no alcanzaba más que para que las autoridades fiscales aplicaran la simulación administrativa para cierto tipo de operaciones. ¿Cuáles eran estas operaciones? Operaciones con residencia en el extranjero, operaciones entre partes vinculadas, en ajuste de precios de transferencia y operaciones sujetas a regímenes fiscales preferentes. Ya más de estos tres conceptos la ley no alcanzaba, no obstante ello, en un criterio, el SAT consideró que aplicaba cualquier tipo de operaciones, incluso a la celebración de actos jurídicos entre dos empresas residentes en el país, lo cual me parecía, o me parece a mí, que es un criterio no apoyado en la ley, ¿no? Fue un desacierto de interpretación normativa, en mi opinión, por parte del Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, llegó el momento en el que se podía hacer una reforma legislativa durante todo este tiempo en que se requería la existencia de una norma interna de fraud legis. Fue evolucionando todo el tema de BEPS hasta el grado de que quedaron los reportes finales, se firma el EMALAI y México sabía que tenía que incorporar varias reformas de acuerdo a los planes de acción de este proyecto que se conoce como BEPS, elaborado por la OECD. México es miembro de la OECD, entonces evidentemente México decidió seguirlo y apoyó concretamente la celebración del multilateral y prácticamente los planes de acción de BEPS los incorporó a su derecho positivo mexicano. Todo este proyecto BEPS quedó incorporado tanto en las guías de precios de transferencia como en los comentarios al convenio modelo de la OECD, que se modificaron en 2017 ambos, como en el multilateral y en el derecho interno. Y faltaban los ajustes al derecho interno, y es ahí donde me parece de manera muy acertada por parte de la Secretaría de Hacienda, teniendo ahorita ya prácticamente la posibilidad de que legislativamente pudieran incorporar esas normas de exigencia internacional, de haberlo hecho concretamente a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, se modifican disposiciones del Código Fiscal y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, muy importantes siguiendo este plan de acción. Ustedes ya saben, muchos de ellos tienen que ver con instrumentos híbridos, entidades transparentes, disposiciones de refipres, también con el Código Fiscal en materia de esquemas reportables. Pero una cosa muy importante, que es de la que estamos hablando ahorita, es que México pudo de manera estatutaria incorporar el tema de una norma general antiabuso. Una norma general antiabuso que de la iniciativa del Ejecutivo a como quedó, tuvo muchos cambios. Me parecen que los cambios fueron acertados y es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque esta reforma no solo debemos de verla desde el punto de vista del artículo 5A, que incluye la norma general antiabuso, sino que tenemos que ser muy analíticos y ver que también el artículo 177 se modificó. Y ahora sí, el artículo 177, que habla de la simulación administrativa, esa norma del 177 ahora se aplica a cualquier acto jurídico. La modificación, me parece, del artículo 177 deja en claro dos cosas. Uno, que la interpretación del SAT hasta el 31 de diciembre del año pasado era incorrecta, es decir, que no alcanzaba todo tipo de operaciones. Y dos, que a partir de este año, ahora sí, para efectos del impuesto sobre la renta, cualquier operación que celebre un contribuyente de manera simulada puede ser objeto de la aplicación de estas facultades de simulación administrativa por parte del Servicio de Administración Tributaria. Pues vaya que es una introducción muy amplia y muy, digo, amplia en el sentido de que para en poco tiempo abarcar todo lo que es el antecedente de este tema, pues es algo titánico y que creo que nos queda muy claro y fue muy bien sintetizado. Ahora, precisamente como usted bien lo señalaba, hoy por hoy que tenemos esta norma general antiabuso en el 5A, pues se va relacionando con otros tres temas, ¿no? La cuestión del 69B, esta simulación de actos administrativos, por lo cual, antes de entrar a detalle para analizar estos puntos, sobre todo por las personas que nos escuchan, que tal vez no sepan, sí me gustaría preguntarle, doctor, si nos puede dar luz, ¿cómo deberíamos entender o cómo se puede definir esta razón de negocios o esta norma general antiabuso? Sí, mira, evidentemente
En mi opinión, el artículo 5A está enfocado sustancialmente al principio del fraude a la ley. Perfecto. Al principio del fraude legis, porque ustedes saben que un tema de fraude a la ley implica la celebración de actos jurídicos, ¿no? Tratando de, a través de una norma de cobertura, eludir la aplicación, en este caso, de una norma de orden público, pero donde esencialmente el acto puede ser perfectamente válido en el ámbito de los negocios. Es decir, podemos celebrar una decisión o podemos celebrar una compraventa o cualquier acto jurídico que mercantilmente sea válido, que no se ataque desde el punto civil o mercantil, pero que el propósito por el que se celebró, es decir, civilmente hablando, el motivo determinante de la voluntad del contribuyente para celebrar este acto jurídico es precisamente el dejar de aplicar una norma de orden público. Eso sí hacía falta en la ley, me parece, y es precisamente donde existen incluso hasta presunciones de en qué casos se entiende que no existe una razón de negocios, y es evidente que en este caso la razón de negocios no está limitado a un tema meramente de obtener un beneficio como estaba en la iniciativa. Y déjame decirte que eso es muy importante porque pueden haber actos jurídicos que tengan como propósito evitar un perjuicio económico. Y te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Imagínate una sociedad mercantil en la cual un accionista tiene el 49% de las acciones. Y se va a tomar una decisión donde va a ser importante si se hace una escisión, una fusión, o se transforma la sociedad, caso en el cual los intereses del accionista mayoritario pueden verse afectados. Entonces, él celebra un contrato de préstamo de valores, concretamente con un tercero, que también es accionista de la persona moral, y celebra un contrato de préstamo de acciones y paga una contraprestación por recibir esas acciones y poder hacer uso de las mismas en una asamblea y votar en consecuencia con mayoría y evitar el daño. Ahí, evidentemente, no es que haya un beneficio económico, material o directo, como lo decía la iniciativa, pero es clarísimo que hay una razón de negocios porque tomé el control de la asamblea y con ello evité un perjuicio. Creo que la razón de negocios debe verse de una manera totalmente muy amplia. Sí, evidentemente, tiene que demostrar, como dice ahí, entre otras cosas, dice, un beneficio económico, ¿no? Una proyección de un beneficio económico, en este caso evitar un daño, o cualquier otra razón que justifique la celebración del acto jurídico más allá del beneficio fiscal, porque de otra manera, si no existe esta razón de negocios, pensaríamos que el propósito determinante de la voluntad fue tomar ese beneficio fiscal, eludiendo quizá la aplicación de una norma de orden público, que de haber realizado otro acto jurídico no habríamos tomado ese beneficio. Entonces, esto creo que sí es muy importante, concretamente muy vinculado al tema del fraude legis, que es lo que realmente inspira este artículo 5A y qué es lo que hacía falta. Y déjame explicarte por qué me parece que es lo que hacía falta. Porque estamos hablando de actos reales, de actos celebrados con realidad, de actos válidos, pues, incluso en el orden civil o mercantil, pero que pretenden dejar de aplicar una norma de orden público. Por eso el artículo 5A ya no habla de recaracterizar o desnaturalizar la operación. Simplemente reconduce los efectos jurídicos del acto sin modificar este, para aplicar la norma eludida. Y eso me parece que es muy propio del fraude legis y me parece muy acertado concretamente como un ajuste final que hizo la Subsecretaría de Ingresos, porque eso es lo que hacía falta. Si el acto no es existente, perdón, o el acto no existe en lo absoluto, o existe de una manera distinta, entonces tenemos la acción de simulación. 177. Y si el acto existe y es válido, pero tratamos con la celebración de ese acto jurídico, el motivo determinante fue tomar un beneficio fiscal o dejar de aplicar una norma que nos imponía una carga, bueno, entonces ahí estamos en un tema del fraude. Vaya que es muy interesante este punto. Entonces, solo para que nos quede claro, como bien lo decía el doctor Arturo Pérez Robles, en el sentido de estos beneficios o estos conceptos que trata de razón de negocios, beneficio económico esperado y el beneficio fiscal, entendemos que va a haber una razón de negocios cuando se persiga un mayor beneficio económico, no un beneficio fiscal, porque cuando hay un beneficio fiscal al beneficio económico, entonces ya estamos hablando de que pues no había una razón de negocios y que muy posiblemente hasta recubre alguna operación o un fraude a la ley, ¿no? En este caso, vamos bien en este tenor, doctor.
Sí, mira, esencialmente era esa la parte que yo creo que sí nos hacía falta. Perfecto. Acción de simulación, pero acción de fraude a la ley. Fíjate que además hay un tema ahí muy interesante que yo voy a comentar. Sí, sí, sí. El tema del fraude a la ley, siguiendo algunas otras legislaciones, voy a poner, por ejemplo, la legislación española. En la legislación española, el tema del fraude legis no genera ni siquiera multa administrativa. Si yo hago una decisión y la decisión es real, etcétera, pero no existe verdaderamente una razón real de negocio, lo hice con un fin meramente fiscal. En otros países se cobra la contribución, pero no se imponen multas. Okay. Y fíjate que en México, algo que sí está claro hasta este año, pero va a cambiar el siguiente, es que en un tema del fraude a la ley, que creo que era lo acertado, y ahorita voy a explicar mi punto de vista, es que cuando son estos actos válidos, no debe haber una persecución desde el punto de vista penal, tal y como lo dice hoy el artículo 5A. Yo entiendo que las autoridades fiscales pueden tener una interpretación distinta de que no obstante el texto actual, cuando apliquen el artículo 5A, que todavía no lo pueden aplicar porque, entre otras cosas, no hay reglas de la integración del comité, es el que tiene que decidir si se procede o no con esta acción del fraude legis. La realidad es que hoy el texto para mí es muy claro y dice que una vez que se asignan los efectos jurídicos de este acto de fraude a la ley a un acto jurídico diverso, a una serie de actos jurídicos diversos, no procede la acción penal. Yo creo que eso es lo acertado. Ya la iniciativa da esa apertura de que sí pudiera proceder. Y entonces aquí tendremos que ver el día de mañana, ¿no? Si realmente en algunos casos en los cuales los actos jurídicos son reales, son perfectamente válidos, aunque la autoridad argumente que la razón de negocios no es justificable para evitar que los efectos jurídicos del acto se reconduzcan, ¿cómo va a poder la Procuraduría probar que existe dolo para la configuración de un delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código? Creo que desde mi perspectiva es un tema muy debatible, son cosas distintas. En este tema de fraude a la ley, en mi opinión, debió haber quedado como estaba como está hasta el día de hoy. Perfecto, doctor. Ahora, nos hablaba usted también de este famoso 177 o artículo 177 y de la simulación administrativa. ¿Nos podría, sobre todo para las personas que nos escuchan, un poco explicar qué se entiende con esta simulación de actos administrativos o este artículo 177, por favor? Claro, mira, esta simulación administrativa nació originalmente como una idea que tenían algunos legisladores para incorporarla en un artículo, entonces también 5 o 5A, no recuerdo, que así venía la iniciativa, para hacer aplicable la simulación administrativa prácticamente a cualquier rama del derecho tributario. Esto por alguna razón tampoco quedó así. Sin embargo, después de cierta discusión, sobre todo con las organizaciones empresariales y el SAT en el Congreso, se decidió incorporarla en el artículo 177 para en su origen limitarla a lo que ya he comentado, temas de refipres, pagos al extranjero, etc. Esta acción de simulación la siguen otros países y creo que nuestro texto en ese aspecto es bastante acertado, bastante buen texto tenemos de una norma de simulación administrativa. Y, por ejemplo, también la tiene España, a diferencia del fraude legis, también tiene la acción de la simulación administrativa, porque, como yo comentaba, son cosas totalmente distintas. Y regular circunstancias jurídicas, en mi opinión, totalmente distintas. Y en el caso de la simulación administrativa, lo que trata de atacar son aquellas operaciones en las cuales no existe realidad en el acto. O el acto jurídico no existe, o bien, si existe, existe de otra manera. Es decir, nosotros argumentamos o tratamos de probar, al menos de exteriorizar de manera formal, que queremos celebrar un contrato de compraventa cuando en realidad lo que queremos es un arrendamiento. Entonces, hay una discordancia entre la realidad del negocio jurídico, porque sabemos que civilmente el negocio jurídico no es lo que se pacta en un papel. El negocio jurídico, el acto jurídico o el contrato como tal, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades. Y es precisamente por ello que el hecho o el actuar de los sujetos involucrados en este jurídico, en estos negocios jurídicos, perdón, es lo que prevalece respecto
de lo que se pacta o del texto de las palabras. Y precisamente esto es lo que pasa en la simulación. Nosotros hacemos ostensible frente a terceros, en este caso frente al fisco, un acto jurídico para tomar un beneficio, cuando ese acto jurídico no tiene realidad, no existe. A lo mejor lo que existe es otro, o no existe nada. Pero si existe otro, pues simplemente ese acto no existe. Y eso es lo que incluso es punible en términos del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta acción de simulación es solamente administrativa y en el caso de que haya acción punitiva, tendrá la Procuraduría que iniciar su procedimiento de investigación, etcétera, o derivar de una auditoría para efecto de que aplique el artículo 109. Pero este artículo 109 del Código, 177 de la Ley de Renta, le permite a Hacienda, solo para efectos imponibles, es decir, para modificar la base del contribuyente, ahora sí, decir cuál es el acto jurídico celebrado con base en presunciones, etcétera, y a través de ello gravar en consecuencia. Es decir, este acto no existe, tú dijiste que este contrato es una compraventa y sin embargo de todos los hechos que hay en manifestaciones, quién es el que toma la garantía y muchas otras consideraciones, es claro que no existía la intención de vender. Entonces, si el otro tiene la posición es porque era un arrendamiento, déjame decirlo de alguna manera. Poner un ejemplo. Y de esta manera, la acción de simulación ataca eso, ataca aquellos actos ilícitos, ¿no? Déjame llamarlos así, porque son actos que manifestamos frente a terceros, que celebramos, pero nunca tuvimos la intención de hacerlo y que son actos falsos, son actos no existentes y que, insisto, o no existe nada o existe una realidad alterna totalmente distinta, que es la simulación relativa y que evidentemente trata de atacar al legislador en esta acción del 177, que por cierto ya se ha aplicado por parte de las autoridades fiscales y de manera exitosa. Me parece muy acertado que las autoridades fiscales tengan herramientas para atacar todos aquellos actos simulados que en la práctica creo que en su momento se llevaron en muchos casos actos de esta naturaleza que me parece, o impropios, ¿no? Que son impropios, y que excedían un tema de fraus degis, que insisto, es otra cosa distinta, donde aquí la gravedad claramente es y debe ser, desde el punto de vista personal, punible, tal y como lo marca hoy en día el artículo 109 del Código Fiscal. Perfecto, y qué bueno que nos lo explique de esa manera y sobre todo que los ejemplos son muy, muy creativos, es decir, queda más claro este punto. Ahora, doctor, manejábamos el tema de la materialidad de las operaciones. ¿Cómo se vincula la norma general antielusión o la razón de negocios también con el tema de la materialidad? Me acabas de tocar un tema esencial y es un tema muy debatido hoy en el foro, he estado en otros, en discusión en paneles con colegas y es un tema de muchísima actualidad. Y te voy a explicar por qué. Sí. Todos saben que este tema de la materialidad arrancó esencialmente con la aplicación del artículo 69b, donde está todo este procedimiento que en esencia, de alguna manera, a los contribuyentes se le dicen, oye, a ver cómo es posible. Esto tratando de atacar en la mayoría de los casos a las famosas empresas factureras, que me parece sí que eso es inadmisible. A esas empresas hay que atacarlas con toda la rigidez que marque la ley, porque son conductas inadmisibles. Pero, ¿qué sucede con este 69? Bueno, Hacienda decía, a ver, no me vengas a decir que prestas tecnología, que produces, manufacturas y vendes este tipo de activos, que son las facturas que emites, o haces esta A, B, C, D características. Y el tema es que, ¿cómo puede ser que digas que haces eso si no tienes personal, si no tienes activos, si prácticamente la empresa no tiene nada? Entonces, lo que estás haciendo, pues, es, en esencia, facturar operaciones inexistentes. Y ante eso salió el tema de que lo que se requería aprobar para poder destruir esta presunción de la autoridad del 69b era esencialmente tener todos los elementos probatorios para demostrar la materialidad, ¿no?, de esas operaciones. Y algo interesante porque sabemos nosotros que en muchos casos, muchos casos, la aplicación 69 es, yo creo que más que justificada, y en otros pudiera ser hasta complicado, porque hay empresas que sí tienen la capacidad, pero el cuestionamiento hoy de las autoridades
Me parece que puede ser extremo en algunos casos para llegar a demostrar que no hay materialidad. Y ahora te les voy a comentar un caso que salió en el foro, pero que además es un caso que se cuestionó por una persona física en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero el tema central de lo que estoy hablando aquí es que cuando se da este tema de la materialidad, que en ocasiones es muy difícil de probar, lo que dice el 69B es que si no se puede probar esa materialidad y queda firme la resolución del artículo 69B con los procedimientos que ahí tiene, esa resolución que queda firme constituye un acto, esos actos jurídicos se consideran como actos simulados incluso para fines penales, lo cual es un tema que en muchos casos puede ser preocupante. Pero el tema de la materialidad me parece que se empezó a desvirtuar, ¿no? Bajo el principio, ¿no? De que le dieron una herramienta muy útil a la autoridad y las auditorías después, gran parte de ellas, se dedicaron específicamente a cuestionar este tema. Esto es algo que estaba funcionando y dijeron, pues adelante con ello. Y me parece que esta es la parte para mí criticable y voy a explicar por qué. Y es criticable porque después los tribunales, concretamente Sala Superior, etcétera, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, empezaron a confirmar que el tema de la materialidad que la autoridad aplicaba era válido que lo hiciera incluso en operaciones no reguladas en el artículo 69. Esto es, pudiera tratarse de una empresa que no esté en el 69, pudiera tratarse ni siquiera de las famosas llamadas híbridas del 69, podría tratarse de una operación que ni siquiera está cubierta por el 69B, y concretamente se dijo, es válido que la autoridad argumente o cuestione la materialidad de esos actos jurídicos. Entonces, eso empezó a ser, y perdón la expresión, como una especie de caballito de batalla por parte de las autoridades fiscales, y desde mi punto de vista, en muchos casos, esto llegó a ser desacertado porque la realidad es que si las autoridades querían argumentar en muchos casos, pues que no había o no existía el acto jurídico, estaban obligadas o están obligadas a aplicar el artículo 77. Oye, te cuestiono esto porque desde mi punto de vista no existe el acto jurídico. Ah, bueno, pues entonces, si el acto es simulado, ve al 177, cumple con lo que dice el 177 y liquida en consecuencia. Entonces, el extender las hipótesis del 69B del Código Fiscal de la Federación o los criterios éticos de materialidad a actos jurídicos que ya no tienen que ver nada con el 69B, desde mi perspectiva, ¿no? Le da a la autoridad la posibilidad de que pueda atacar la simulación sin cumplir con el 177. Esto para mí es la parte muy grave. La autoridad puede considerar en cualquier caso, no obstante el 69B, que un acto es inexistente. La respuesta clara es que puede hacerlo y tiene los instrumentos, pero el 177 exige a la autoridad fundar y motivar ello, y específicamente la autoridad tiene la carga para demostrar, incluso con base en presuncionales, cuál es el acto, si es simulación relativa, real, y establecer por qué con base en ciertas presunciones, indicios, llega a la conclusión de que el acto realmente celebrado es A y no B, o bien que no hay acto jurídico. Pero para ello tiene que cumplir con el 177. No se vale solamente cuestionar la materialidad. Revisé la operación, no veo materialidad de las operaciones, porque aquí tengo un cuestionario que si no lo cumples, en mi opinión, carece de materialidad. Oye, espérate, ¿cumpliste con todo lo que marca el 177? No, pues entonces el acto es ilegal. La autoridad también tiene que marcar, en términos del 16, tiene que actuar, fundando y motivando sus resoluciones. Y para cuestionar la simulación, tiene el 177. Entonces, que lo usen y que cumpla con todos los elementos para aplicar esa facultad. Eso para mí es uno de los temas graves que hoy presenta el famoso tema de la materialidad, sobre todo cuando se excede del 69B del Código Fiscal. Y vaya que es pues grave, como bien lo señaló usted, esta parte, porque ahora, sin duda alguna, creo yo que con esto razón de negocio se vuelve un tema todavía más complejo, ¿no? Porque si antes decíamos, bueno, razón de negocio según el 5A, que acaba causando mucho revuelo, pues bueno, tenemos nada más esta cuestión de los beneficios, pero oh sorpresa,
Qué interesante es ver que ahora tenemos que ver si no hay un fraude a la ley, si no tiene una cabida con la materialidad de operaciones de las operaciones o el 69 y que no sea una simulación administrativa de conformidad al 177 de la ley del ISR, ¿no? Entonces, realmente, pues estos tres conceptos vienen a ser fundamentales para entender por qué hoy por hoy tenemos esta norma general anti-ilusión también. Ahora, doctor, ¿cree usted que hoy por hoy la autoridad fiscal tiene herramientas suficientes para poder implementar adecuadamente, sin vulnerar a los contribuyentes, esta razón de negocios? Sobre todo porque uno de los temas que se ha prestado mucho a debate ha sido la cuestión de la presunción, ¿no? Es decir, que pueda presumir pues sí, que pueda presumir la autoridad que no haya y por esa presunción pues, se cometan muchas arbitrariedades. Por lo cual me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cómo considera usted que pueda hacer este actuar? ¿Y cuándo cree que tengamos ya el juego completo para saber cómo la autoridad va a ejercer pues estas revisiones a los contribuyentes para saber si sus operaciones tienen razón de negocios o no? Mira, el tema es muy importante porque en el artículo 5A existen supuestos de presunción, pero son presunciones juris tantum. Esa es la parte que a mí me gusta mucho de la disposición, porque siempre nos permiten probar en contra, ¿no? Oye, el beneficio que tú dices económico es de 5 pesos y el fiscal es de 10, entonces yo presumo, ¿no? Establezco una presunción de que no hay razón de negocios y esta, como digo, puede incluso no obedecer solamente al beneficio económico esperado, ¿no? Se pueden ofrecer pruebas incluso para decir, mira, no, te estás equivocado. El beneficio que tengo no solo es este, o no solo es económico, sino que además de lo económico hay beneficios corporativos y de otra orden. Por ejemplo, cuando se hacen cierto tipo de operaciones, excisiones o reestructuras, luego es difícil explicarle a la autoridad que la razón de por qué quiero yo mis negocios segmentados en distintas subsidiarias es porque a lo mejor yo tengo el objetivo de que mi subsidiaria que se dedica específicamente a los negocios de venta de autos, ese yo quiero tenerlo al 100%. Pero también tenía otro negocio, a lo mejor el otro negocio que se dedica a la compra, venta, importación de papel, ahí yo quiero tener inversión extranjera. Entonces, esas decisiones pueden obedecer no solamente a beneficios económicos, sino que yo a lo mejor el día de mañana puedo probar que una empresa extranjera dedicada a la compra y venta de papel, muy poderosa, para competir en el mercado, entró o participó en el capital de una de mis subsidiarias. Pero si no tuviera esa segmentación, a lo mejor pues, la empresa extranjera dice, sí, nada más que no me interesa el negocio de autos, por poner un ejemplo. Y entonces yo quiero participar solamente en el negocio de papel. Entonces, todos estos tipos de reestructuras, además en muchas ocasiones de algún beneficio económico, obedecen a beneficios administrativos, operativos o de coinversión. Entonces, eso te lo permite el día de hoy, concretamente la norma del artículo 5. Yo te diría que va a ser o es muy importante, creo que siempre ha sido, pero sobre todo ahora, ya que esperamos tener las reglas para que empiece a entrar en vigor esta disposición del artículo 5A, creo yo que va a ser siempre muy importante el ver cómo se plantea la realidad de un negocio. Creo que a muchos nos ha pasado que desde el momento en que llegamos a atender a un cliente, la forma en que presente el negocio a un fiscalista es equivocada, ¿no? Porque llega y dice, oye, mira, quiero hacer esto, pero no quiero pagar impuestos, o quiero pagar, no, espérame, a ver, ¿qué quieres hacer? La ley te puede otorgar alternativas perfectamente válidas, la llamada economía de opción, para que puedas hacer ese negocio a través de 4 o 5 vías, y si el efecto fiscal es más benéfico en A que en C, lo puedes hacer perfectamente válido. Pero cuando ya empiezan a idear una estructura con el propósito de reducir la carga tributaria o evitar la aplicación de un orden público, ahí empezamos ya mal. Ahí empezamos ya a ver cómo realizar un acto jurídico o varios actos jurídicos en fraudes legis. Entonces, ahí es donde vamos a empezar, o puede empezar un choque entre el principio de las normas de orden público tributarias, el artículo 5A, y las famosas razones de negocios para llevar a cabo el acto. ¿No? Entonces, las razones de negocios siempre han sido importantes. Siempre han sido importantes para justificar el por qué se celebra un acto jurídico. Pero más que nada el día de hoy, como tú bien lo señalas, por el artículo 5A, que el primer párrafo dice, cuando los actos jurídicos carezcan de razón de negocios, va a ser más que nada importante y fundamental
siempre contar con una razón de negocios. Y yo creo que repensar la forma de hacer los negocios de una manera distinta a cómo se ha hecho en el pasado. Y vaya que sí. Entonces, podríamos ahorita ya como una luz que usted nos manda es la economía de opción, porque también eso se ha dicho mucho, de que la razón de negocios le da en la torre, como dicen coloquialmente, a la economía de opción. ¿Usted considera que es verdad o que no es verdad esta premisa, por así decirlo? No, yo creo que la economía de opción es perfectamente válida. De hecho, hay varios casos en los cuales no solamente está el reglamento, sino la propia resolución miscelánea da alternativas que otorgan ciertos beneficios y son opciones que mitigan algunos efectos de la ley que pudieran tampoco, la realidad, que pudieran ser perniciosos para el mundo de los negocios, y que la realidad de las cosas es que esos actos jurídicos que se realizan son, digamos, tienen efectos que pudieran ser nocivos, y luego la resolución miscelánea da alternativas para poder mitigar esos efectos. Entonces, pues son temas de economía de opción, ¿no? Oye, si tomas esta alternativa y tomas esta alternativa para estructurar tu negocio de manera A, B y C, tienes estos beneficios. Oye, pues tengo un grupo de empresas, bueno, pues hoy está el régimen de entidades corporativas, que este régimen vino a sustituir específicamente al régimen de la consolidación. Bueno, pues te permite un tax deferral de 3 años, un diferimiento de impuestos, bueno, lo tomas y es perfectamente válido y la ley te lo otorga. Entonces, pues ante este esquema de régimen de sociedades, pues puede estar el régimen tradicional de que todas pagan y no difiere nada, o el de diferimiento a 3 años. Son alternativas que marca la ley y son perfectamente válidas. Entonces, la economía de opción sí. Creo que el propio legislador en muchos casos apuesta por dar algunas alternativas de apoyo, de estímulo, de inversión, que los propios contribuyentes válidamente pueden elegir, y al elegirlo pueden tomar un beneficio o no, o pueden seguir por la vía en los que no quieren tomar ese beneficio, y eso se llama economía de opción, y para mí es perfectamente válida. Nada nos obliga a hacer una estructura o a celebrar negocios jurídicos de la manera en que sea más gravoso. Nosotros podemos elegir la forma de hacer nuestros negocios, ¿no?, de la manera que más nos plazca, tomando el mayor beneficio, siempre y cuando no lo hagamos en fraude legis o se trate de negocios reales y no simulados. Perfecto, doctor. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le daría sobre todo a las empresas que hoy por hoy van a tener que demostrar esta parte, y sobre todo a los asesores de las empresas? No metimos un tanto esquemas reportables, pero sí en este punto, como le decíamos, a los asesores contables, a los abogados. ¿Qué nos recomendaría a estas tres personalidades, por así decirlo, en materia de norma general antiabuso? Bueno, yo creo que siempre, al celebrar un acto jurídico, una serie de actos jurídicos, siempre tenemos que contar hoy con los elementos, yo diría, tratar de tener todos los elementos probatorios para la justificación de la operación. ¿Por qué lo estamos haciendo? El día de mañana, si vamos a tomar algún beneficio económico, tener todos los elementos técnicos, contables, etcétera, económicos, para poder probar o justificar la razón de negocios por la cual estamos realizando ese acto jurídico, ¿no? Tratar, evidentemente, en la medida de lo posible, de contar probablemente desde el inicio con opiniones de peritos en materia de contabilidad, jurídicos, etcétera, para tener una opinión muy sólida para que al realizar este acto jurídico, sobre todo en aquellos que pueden representar una gran cuantía, se tengan desde el principio todos los elementos para poder desvirtuarlo. En caso de que sea analizado por la autoridad en una auditoría, pueda ser desvirtuado en el procedimiento de auditoría o posteriormente en un recurso de revocación, o bien que puedan existir los elementos sólidos para tratar de resolverlo en un conclusivo, con PRODECON, etcétera, ¿no? Pero sí tener específicamente todos estos elementos de origen. Excelente, doctor. Ahora, ahorita que sea lo de la PRODECON, esta es una pregunta que le quería hacer también, sobre todo con la experiencia que usted tiene. Fíjese que muchos decían, ¿por qué no la PRODECON tendría que ser este organismo encargado de evaluar si existe o no una razón de negocios, y también cuando sean buenos los esquemas reportables o no? Es decir, se me hacía muy, muy interesante esta cuestión, sobre todo el doctor Adolfo Rioja Vizcaíno también la proponía así. ¿Usted qué opina? ¿Sí considera
que está hoy bien que la propia autoridad fiscal sea quien califique cuándo hay y cuándo no hay una razón de negocios, o tendríamos que dejárselo a una autoridad externa, a un tercero que lo evaluara? Mira, el tema, he escuchado razones de los dos lados. Uh-huh. En su origen sí se proponía que fuera por varios abogados, que fuera la propia Procuraduría, la propia Prodecon. Uh-huh. Me hubiera parecido a mí algo muy acertado, ¿no? Que fuera la Procuraduría la que tuviera que resolver esto. Las autoridades consideraron que no era lo correcto porque, entre otras razones, eso formaba parte del procedimiento asertivo, determinación del crédito fiscal, y que eso le corresponde solamente a la autoridad. Okay. Porque además decían, que me parece también es otra perspectiva, decían, oye, si al fin y al cabo se aplica concretamente esta facultad y se llega a la conclusión de que la aplicación por parte de la autoridad no es correcta, los gobernados pueden tratar de llegar a una resolución, platicarlo con la autoridad en la vía administrativa, verlo como parte de la liquidación de un acuerdo conclusivo, y en su caso, pues se tiene el recurso de revocación y los medios de impugnación propios del acto jurídico. Entonces son dos visiones. Mira, yo siempre he pensado que el tema no necesariamente debe estar en el tipo de autoridad, si es Prodecon o no. Creo que integrando a las personas idóneas, porque ahí está todo. El éxito de una institución jurídica no está en la institución mismo, sino en las personas que la encarnan. Si ponemos a verdaderas personas preocupadas y juristas dispuestas a analizar esto, yo creo que no debiera tener mayor problema. Déjame decirte nada más que en administraciones anteriores, en el caso de revisiones de algunos actos donde la autoridad revisora trataba de presionar para llegar a una conclusión que no era la correcta, cuando se llegó a ver con otras autoridades de mayor jerarquía, ellos llegaron a darle la razón al contribuyente y dijeron, sí, efectivamente, nos estamos yendo por un lugar equivocado, y ellos mismos dieron la instrucción a los administradores locales de cesar con esa intención. Entonces, creo yo que ya el pasado lo ha demostrado. Creo yo que si bien se decidió que fuera la autoridad quienes encarnen este órgano, si son personas que actúan de manera totalmente imparcial y con conocimiento jurídico, creo que puede llegar a buen puerto la aplicación de esta norma. Excelente, doctor Arturo, de verdad muchas gracias. Y pues ya para ir cerrando finalmente, porque el tiempo se nos va como agua, volando, pues sobre todo aprovechar la oportunidad que tenemos de que esté en este espacio. A todos esos jóvenes estudiantes de Derecho que lo están escuchando, doctor, ¿qué consejo les daría como abogado que usted ya es de muchos años con tanta experiencia? ¿Qué recomendación, qué consejo le da a estos futuros abogados el día de mañana? Miren, yo les voy a dar un consejo que en alguna ocasión me dio mi mentor, que en paz descanse, el Jorge Sáenz Alarcón, y que para mí siempre fue muy útil. Ustedes, antes de ser mercantilistas, de ser civilistas, de ser fiscalistas, administrativistas, de verdad tienen que ser juristas. Creo que lo que ha faltado, y lo veo yo en el medio en muchos casos, es que hay grandes conocedores del derecho fiscal, pero que desde mi perspectiva necesitan mayor profundidad en el conocimiento del derecho. Es decir, yo se los puedo decir abiertamente, yo no veo un consultor fiscalista que no sea un gran civilista o que no conozca las instituciones de derecho civil o mercantil, laboral, constitucional. Yo creo que es fundamental para cualquier jurista, independientemente del área, de su expertise o de su experiencia, evidentemente, que sea antes que nada un jurista, que sea un conocedor del derecho, y esto nos obliga a nosotros no solamente a estudiar, si nos dedicamos al tributario, derecho tributario, sino todos los días estar estudiando materias civiles, mercantiles, constitucionales, que son la base concretamente, en muchos de los casos, como es mi caso en la materia tributaria, para las conclusiones a las que podemos llegar como fiscalistas. No dejen de ser juristas, creo que eso es lo más importante. Y ahorita en su fase de estudiantes, lo más importante es estudiar.
Lo más importante es hacerse jurista y evidentemente cuando ustedes empiecen a ser pasantes y abogados, empezarán a ser grandes abogados con esos conocimientos jurídicos que ustedes ya tienen de respaldo. Pues un gran consejo y sobre todo pues un gran aliciente para seguirse preparando, querido doctor. Sobre todo si tienen la oportunidad de leer los artículos que hace el doctor Arturo, háganlo porque si algo tiene lo caracteriza que tiene una pluma muy, muy sencilla, una pluma muy dinámica y agradable al lector. Así que pues realmente gracias, querido doctor Arturo Pérez Robles. Este espacio es suyo, siempre como se lo dije al inicio, y ojalá tengamos el privilegio y el placer de estar platicando de otros temas de derecho tributario que sin duda alguna para el siguiente año van a ser tema de boga sobre todo porque se van a estar aplicando y vamos a necesitar seguir estudiando y aprendiendo de los mejores como usted. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima, querido doctor. Muchísimas gracias, Juan. Como siempre, estaré muy honrado las veces que ustedes quieran para poder charlar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias y buen día. Excelente. Agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, y a usted que nos ve, por favor, suscríbase a nuestro canal, denos un like si fue de su agrado para seguir alentándonos a realizar esta difusión jurídica, este compromiso, y sobre todo comparta este material porque el conocimiento que no se comparte se pierde y el conocimiento nos permite seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Muchas gracias, doctor Arturo Pérez Robles, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.